Que la paz y el amor de Cristo reinen en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, los que están a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga grandemente, amigos y hermanos. Estamos ya acercándonos a las fiestas navideñas, a la fiesta de fin de año, y gloria a su santo nombre. Aparte, mis hermanos, sabemos que hay algunas congregaciones que no festejan Navidad, algunas sí, pero gloria a Dios. Para los que festejen, gloria a Dios. Para los que no festejen, gloria a Dios. O sea, no hay ningún problema. Si cada quien tiene una convicción de lo que está haciendo le agrada a Dios, que la palabra se los indique. Y es por eso que hace unos instantes, estamos empezando un poquito tarde porque hubo una serie de testimonios muy satisfactorios por parte de los hermanos de aquí de la Congregación Eterna Salvación, pero nos dimos el tiempo para dar una pequeña reflexión de la importancia que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la importancia de festejar este día 25, la Navidad, porque la Navidad es Cristo. Amén. Debemos entender eso. Los regalos, la cena, todo lo demás nos causa placer, nos causa alegría, pero la principal alegría es la alegría de nuestro Señor. Es que así vamos a leer la bendita palabra para dar este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión, pero que nos da mucho para poder entender que verdaderamente hay un regalo principal que nos dio nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Y ese regalo ha sido la salvación a través de Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él nos dio ese regalo. Por eso lo hizo hombre, porque para Él fue toda la creación, mis hermanos. ¿Qué nos dice Juan, capítulo número 1? Y el verbo era Dios, y Dios era el verbo, y el verbo era con Dios. Él ya existía, mis hermanos. Pero sin embargo fue necesario que Él diera su vida para que nosotros tuviéramos ese acceso con nuestro Padre Celestial y poder estar libres de pecados, porque Él llevó todos sus pecados. Todos nuestros pecados los llevó Él, sin cometer un solo. Alaba lo que Él vive. Es por eso que nosotros, esta congregación, se goza totalmente de poder festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera nacido, no hubiera muerto ni resucitado para estar con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Es que así vamos a leer un pequeño, un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo número 2, en el versículo 16. Este mensaje nos lleva para poder entender que verdaderamente Cristo, nuestro Señor, Dios Padre y el Espíritu Santo nos ha dado libertad completamente para gozarnos y para que la paz y el amor de Cristo siga reinando en nuestro corazón cada instante de nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aleluya. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Alaba lo que Él vive. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Él es la cabeza, mis hermanos. Por eso es hermoso poder festejar, poderle decir a nuestro Señor Jesucristo: bienvenido a este mundo en el cual tú diste la vida por cada uno de nosotros, en ese sacrificio, en esa pasión de amor y de dolor por todos nuestros pecados. Y ahora estamos libres de ellos y tenemos el acceso con nuestro Padre Celestial. Esa es la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en todas las, inclusive las tradiciones, se ha convertido en una tradición. En nuestro país, en México, se hace el nacimiento
Y en el nacimiento está la Virgen María, está José, está un burrito, está un buey, están los pastores, y luego también salen los reyes magos, y salen 3 reyes magos. Así es como nosotros hemos crecido a través del tiempo y nos hemos dado cuenta, ¿sí?, cómo nos describe la vida y ese nacimiento cada año que en ocasiones en nuestras casas se llena con lucecitas de alegría. Pero no es así, mis hermanos. Los reyes no eran reyes, eran magos. Pero no eran magos de que desaparecen cosas, ni nada, ni hechiceros, no. La palabra mago en griego significa magoi. Magoi, que significa hombres sabios. Eran hombres sabios. Por eso se les llamaba magos. Magoi significa sabiduría, hombre de ciencia. Y estos, no nos dice cuántos eran, si eran 3 o si eran 4. Y tal vez muchas veces se dice que eran 3, ¿por qué? Porque dieron oro, incienso y mirra, regalos dignos para un rey. Pero vamos a escudriñar, vamos a saber verdaderamente, ¿sí?, por qué llegaron esos reyes. ¿Cuánto tiempo tardaron estos reyes en llegar a adorar y alabar a nuestro Señor Cristo, al niño Dios? Tardaron 2 años, hermanos. 2 años. Ellos viajaron durante 2 años siguiendo la estrella, y lo dice la palabra de Dios. Vayamos directamente a Mateo capítulo número 2, donde nos habla la palabra y nos dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús nació en Belén, Belén, ¿saben qué significa Belén? Casa de pan. Aquí no hay coincidencias. Belén, casa de pan. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. Todo tiene un motivo especial. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde creció Jesús? ¿En qué ciudad? Todo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Del oriente, posiblemente sea de Persia o de ahora en la actualidad de Irak, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense cómo nos dice: vimos su estrella, porque es Dios convertido en ¿qué? Hecho hombre. Vimos su estrella. No es la estrella así, sino era la estrella ¿de quién? De Jesús. Dice: de Jesús. Fíjense bien, mis hermanos, en aquel entonces se dice que una joven, ¿sí?, una joven adolescente, fue llevada completamente, ¿para qué? Por medio de un ángel se le dio la orden, ¿verdad?, de que iba a ser ¿qué? Embarazada. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ella estaba ya después para ser esposada con José. Sin embargo, ella no hizo caso a lo que pudiera venir, a las críticas o cualquier situación. Sin embargo, ella siempre fue obediente. Es un vaso frágil, un vaso limpio completamente que el Señor escogió. Por eso nosotros los cristianos honramos a la Virgen María. Si no la adoramos, la honramos. Porque al único que le debemos la adoración y la alabanza es a nuestro Señor Dios Padre y a nuestro Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo. ¿verdad? Y esta mujer dice que caminó aproximadamente durante 4 días, estando ella ya embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que salir tenía que registrarse José, porque en aquel entonces César Augusto dio la orden de un censo, por lo cual José, descendiente del rey David, tenía que irse ¿a qué? A registrarse en su ciudad Belén. Por eso fueron caminando en una mulita, pero era muy peligroso para María. Pero sabemos que llevaba el gran Salvador, ¿verdad? Se dice que cuando llegó ella a Belén, casa del pan, era una ciudad, mis hermanos, donde se encargaban posteriormente, en ese momento, de crear a las ovejas.
¿Para qué? Para los sacrificios en el templo. Tenían mucho cuidado porque tenían que ser perfectos, por lo cual en esa ciudad abundaban completamente los pastores. José pedía y pedía ayuda, pero no podía, hasta que llegaron a una cueva. No fue un establo, fue una cueva a la cual ellos llegaron. Una cueva donde a veces ahí los pastores resguardaban a las ovejas para del frío, de todo, las resguardaban ahí en pesebres, porque eran cuidadosamente, ellos se encargaban de la protección de estas ovejas. Entonces, fíjense muy bien cómo pasa todo. Nuestro Señor Jesucristo está ahí y dicen 4 días aproximadamente, eran 90 millas de Nazaret a Belén. ¿Por qué? Por el censo obligatorio que tenía que haber. ¿Por qué? Ya dijimos, porque José era descendiente ¿de quién? ¿De quién era descendiente José? ¿Del rey qué? Del rey David. Gloria a Dios. ¿Sí? Y tenía que registrarse en la ciudad de sus antepasados. ¿En dónde? De sus ancestros. ¿En dónde? En Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Casa de paz. Gloria a Dios. ¿Sí? Y fíjense cómo todo tiene un detalle. Él estaba naciendo donde ¿qué? Donde, como dice la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque iba a ser sacrificado posteriormente. ¿Por qué? A causa de todos nosotros. Y ahí nace precisamente. Entonces les dije que encontraran una cueva alrededor. ¿Sí? Había muchos pastores. Pero ¿saben ustedes que en ese tiempo los pastores estaban marginados? Ellos no contaban, los trataban mal. Hasta en los juicios o algo ellos no tenían voz ni voto. Pero gloria a Dios, fueron los primeros en adorar y alabar a nuestro Dios. Alaba lo que Él vive. ¡Qué magnífico! O sea, el Señor primero llega aquí a los humildes, a los que están a un lado, a los que hacen a un lado, a los que se menosprecia. Pero el Señor nos da el privilegio de poder gozarnos junto con Él, primeramente. Y ellos fueron, precisamente, acuérdense, se les apareció el ángel y ¿qué les dijo? Gloria a Dios, ¿verdad? El Salvador ya está naciendo. Y fueron los primeros en adorar y alabar y bendecir a nuestro Señor. Como les digo, ellos los consideraban impíos, no podían entrar ni siquiera al templo. Pero la grandeza y el amor de nuestro Señor hizo que ellos fueran los primeros en adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Y qué pasó después de esos? Después de los 40 días, la Virgen, bueno, ya no la Virgen, ya María, ¿sí? Junto con José, lo llevaron al templo de Jerusalén. Llevando ¿qué? 2 tortolitas. ¿Por qué eran 2 tortolitas? Porque la gente que no tenía dinero, la gente más humilde, ¿sí? Era lo que llevaba para el sacrificio. Era lo más económico. Entonces eran 2 tortolitas las que llevaban. Tal vez si hubieran tenido dinero hubieran llevado un becerro, un buey, qué sé yo, ¿verdad? Pero iban con gran alegría, con gran amor. Y ahí se encontraron ¿con quién? Con un hombre de Dios, un profeta llamado Simeón, el cual le había dicho al Señor que le permitiera vivir solamente para poder conocer al gran Salvador. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y cuando lo tuvo en sus brazos y todo, le dio una palabra a María. Le dijo: una espada atravesará tu alma. Pero ella no podía comprender eso. ¿Hasta después de qué? Hasta que tuvo, ¿qué? 33 años. Después de 33 años comprendió ese gran dolor. Gloria a Dios. Y volvieron a Belén. En aquel entonces gobernaba el rey Herodes. El rey de Herodes era un rey cruel, completamente cruel. Él ahogó a su esposa favorita, la ahogó. Mandó matar a sus 3 hijos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que le quitaran el reino. Era cruel totalmente, era muy malo ese rey. Pero seguimos con la historia cuando nos dicen aquí, volvemos a la palabra de Dios en Mateo. Dice la palabra:
Dice, porque su estrella hemos visto, esto es lo que nos quedamos, y de oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense, los escribas y los sacerdotes los convocó y les preguntó, Herodes, ¿dónde va a nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Acordémonos, eso Isaías ya lo había profetizado. Pero, ¿se imaginan qué distancia había entre Nazaret, Jerusalén a Belén? Aproximadamente eran 10 kilómetros. O sea que podían haberlo caminado en aquel entonces en 2 días, cuando mucho. Y sin embargo, los sacerdotes nunca fueron a confirmar eso. Pero los reyes, bueno, no eran reyes, los magos, acuérdense, los hombres ¿qué? Sabios. Que significa magoi en griego, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que en eso quedamos? Magoi en griego, que significa hombre sabio, hombre de ciencia. Entonces dicen, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Eso es lo que dijo el profeta, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, se puso completamente fúrico. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Recordemos que no fue en el momento en que nació Jesús. ¿Ya cuánto tiempo había pasado? 2 años. 2 años. Jesús posiblemente ya estaba caminando. Ya estaba dando sus primeros pasos. Cuando vinieron a adorarle, dice, llegando donde sobreestaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y fíjense bien lo que nos dice. Ahí nos está hablando. Recordemos, fíjense bien cómo se va hilando la palabra. ¿A dónde llegó María y José después de que le empezaron a dar los dolores a la Virgen María? ¿A dónde llegó? ¿A dónde? A una cueva. A una cueva, exactamente. Y ahora la palabra, fíjense lo que nos está diciendo. Se regocijaron con muy gran gozo. En el 11. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa. En la casa. O sea, Jesús no podían haber estado en la cueva viviendo 2 años, sino ya estaban ¿en dónde? En la casa. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Oro para un rey. ¿Sí? Aleluya. Y incienso, inocencia. Incienso para qué? Para un Dios. Y mirra para su muerte. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, como Dios tiene todo bajo control. Todo lo tiene bajo control el Señor. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Alaba lo que vive. ¿Qué pasa después? Herodes, ¿sí? O sea, mientras Cristo seguía naciendo, Herodes, de tanta su maldad, recibió un castigo, estaba siendo carcomido por dentro por gusanos. Estaba muriendo, se estaba pudriendo en vida. Dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes
buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó de noche al niño y su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Alábalo, él vive. Fíjense muy bien, mis hermanos. Para poder hacer ese viaje, tenía que aproximadamente, eran 400 millas. Ellos cómo podían, si eran pobres, cómo podían haber subsanado el gasto para ese viaje y todo. Pero todo estaba, como les dije, bajo el control del Señor. Y el oro que le dio los reyes, con ese oro, ellos pudieron hacer todo lo que el Señor les dio. Alaba lo que él dio. Y la matanza de los niños vino por parte de Herodes, ¿verdad? Pero después él murió y ya posteriormente Jesús, ¿sí?, ya pudo regresar a Israel, ¿verdad? En Israel ya pudo regresar y nada más, ya no se dice más de Jesús hasta que tuvo ¿qué? Los 12 años, siendo ya un adolescente, que ya tenía que serse presentado completamente, ¿sí?, por los judíos. ¿Para qué? Para poder saber las tablas de la palabra de Dios. Y se maravillaba la gente, ¿ah? Los sabios, los líderes, los sacerdotes, todos. Entonces, ¿qué es más importante, mis hermanos? Que no nos lleguen palabras de otras personas. Que Jesús no nació el 25 de diciembre, perfectamente. Nadie sabe la fecha exacta en que nuestro Señor Jesús nació. Pero se escogió esa fecha para poderlo bendecir, para poderlo alabar, para poderlo adorar, para poderle festejar. Que es una fecha mundana, ok, correcto. Pero sobre todo lo mundano, Cristo triunfa. Y Él a todo lo malo lo puede convertir en bueno. Entonces, nosotros no podemos hacer caso de esas palabras que vienen a nuestras mentes. Que el árbol, que sí, correcto, es cierto lo del árbol y todo eso, pero nosotros no estamos venerando un árbol, no estamos venerando unas esferas, no estamos venerando una luz, simplemente es una alegría solamente de adornar. ¿Para qué? Para darle la bendición a nuestro Señor Jesucristo, para decirle gracias, Señor, porque hasta aquí nos has llevado con vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al admirable, al Todopoderoso, al vencedor, a nuestro guerrero, nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Amén. Gracias a Dios que Él nos dio ese regalo bendito, porque dice la palabra de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, no estamos mal, mis hermanos. Y si no quieren que te digan que está mal o que es mal, que la Biblia no dice que lo festejemos, ok, gloria a Dios. Respetamos su convicción, respetamos su ideología, que Dios me los bendiga grandemente, pero nosotros no critiquemos si lo hacen o no lo hacen. Que los que lo hacen, qué bueno, bendito Dios. Los que no lo hacen también. ¿Qué es lo que leímos en el segundo de Colosenses? Colosenses 2, 16. Que nadie nos critique. Dios vino a liberarnos. Dios nos vino a hacer, ¿qué? Libres. Por eso estamos en esa libertad, mis hermanos. Por eso es la importancia de la Navidad. La Navidad es Cristo Jesús. La Navidad es lo más hermoso que podemos tener y festejar. ¿Por qué? Porque ha nacido el Salvador. Ha nacido nuestro único fuente de vida, del cual nosotros, ¿qué? Comeremos de su pan, de su cuerpo, y comeremos de su sangre, que es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por qué, por nuestro Señor Jesucristo. Es que, hermano, donde quiera que te encuentres, si estás escuchando esta pequeña reflexión, gózate. Gloria a Dios. Gózate. Pero recuerda que el invitado principal es Cristo. Yo cuando estaba en el mundo y no tenía conocimiento, decía, vamos a festejar Navidad, sí, pero si no hay bebida, todo está aburrido.
y buscábamos el alcohol, buscábamos el baile, el mandengue y todo eso, y según que la posada, pero cantábamos y nos gozábamos y dejábamos al festejado, lo dejábamos a un lado. Ahora ya no es así. Mi vida ha cambiado y ahora todo se lo debo a Cristo Jesús. Y a Él es al que festejamos primeramente. Aleluya, gracias Porque Él es el Señor amor. por haber nacido. Gracias por haber Dios. nacido. Aleluya. Gracias, Señor, por habernos dado ese bendito regalo. Fíjense, Él primero nos dio ese regalo. Y ahora lo que le vamos a dar regalo a nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio de amor, de alabanza y de adoración. Porque ha nacido el Salvador. Aleluya. Aleluya. Gracias, mis hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo. Y así le voy a pasar el tiempo a la pastora para que nos lleve en esa oración de despedida, para que en sus hogares, mis hermanos, este miércoles recordémonos que la paz y el amor de Cristo reine en el corazón de cada uno de ustedes, festejando y alabando y bendiciendo a nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Salvador, y que siempre tengamos la guía del Espíritu Santo para poderle decir gracias, Padre. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Cristo, amén. El admirable, el consejero, Dios fuerte, amén. Príncipe de paz, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. ¿Ocupas algo ahí? Amén, hermanos. Celebremos en nuestro corazón y demos gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Como decía el mensaje, ¿verdad? Si Jesús no hubiera nacido, no fuéramos salvos. Sí, Señor, así es. Si Jesús no hubiera muerto, no tendríamos vida eterna. No. Así es que, hermanos, mi corazón se regocija. Le comentaba al pastor, tal vez en el mundo muchos tendrán regalos en la mano, ¿verdad? Pero sus corazones están llenos de dolor, de tristeza, de resentimiento. No sabemos, hermanos, cuántas cosas pueda tener un corazón. Sin embargo, nosotros, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Amén. Sí, Señor. Y nos gozamos, hermanos, nos gozamos porque sabemos que hoy que celebramos estas festividades que el mundo también celebra, hasta los ateos, ¿verdad? Que no creen, también dejan de trabajar. Así es que nosotros celebremos con mayor alegría, con mayor gusto en nuestro corazón, porque ha nacido un niño, dice la palabra, y es admirable y es consejero, príncipe de paz. Amén. Así es que le damos gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú, Señor, venciste a la muerte, dice la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Señor, te damos gracias porque no va a ser una celebración más, sino que sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú, Señor, viniste al mundo, Señor, con un propósito. Te hiciste hombre, Señor, y tú conoces, Señor, como cada uno de nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, Señor, tú sabes cómo nos sentimos, Señor, o qué es lo que estamos pensando, pasando en ese momento. Señor, te damos gracias porque tú eres ese Dios todopoderoso, Señor, que venció. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí reunidos, Señor. Elevamos esta oración, Señor, por aquellos, Padre Santo, que aún no te conocen, Señor. Y que sus almas, Señor, sean libres, Señor. Que sus almas, Señor, vengan a tus pies, mi Dios amado. Elevamos en esta noche, Señor, una oración, Padre Santo, por Steven, Señor, ahí donde está, mi Dios. Sabemos que eres tú, Señor, quien está a su lado, quien lo protege, Señor. Porque tu palabra dice que el ángel de Jehová, Señor, está alrededor de los que le temen y los defiendes. Padre, te ponemos a todas las personas que puedan estar, Señor, en las prisiones, Padre, en estas fechas, Señor. Te ponemos, Padre Santo, a cada mujer, a cada hombre, a cada joven, Señor, a cada niño, Señor, en tus manos. Y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga, Señor, lo que vamos a hacer, Señor, en esta noche. Con mucha alegría, Señor, con mucho gozo para tu honra y tu gloria. Nos despedimos de este hermoso lugar, pero no de tu presencia, porque sabemos que tú vas con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia.